Buenas a todas y a todas. Hoy estamos con Santino Sosa, Joana Sosa y Ignacio González. El que graba el video es Gastón Machado y el editor es Aarón Iraola. Vamos a entrevistar a mi madre para ver cómo era el Liceo 2 hace un tiempo. ¿En qué año entraste al liceo? El liceo entré en el año 2000. Tenía 13 años cuando entré primero. ¿Había internet en el liceo? No. ¿Cómo eran los uniformes? El uniforme era... Siempre teníamos que llevar el uniforme completo. Era la pollera. Las chicas solo podíamos usar pollera y los varones usaban pantalón de vestir azul. En ese momento usábamos camisa blanca y corbata, siempre corbata roja. Y las medias tenían que ser azules y calzado, preferían que lleváramos calzado negro. Y siempre teníamos que ir el uniforme completo. ¿Cómo eran las clases? Las clases antes eran de 45 minutos. Ahora ustedes tienen 40, ¿no? Sí, 40 o 45. Había 45 minutos y bueno, es muy eso era es igual al sistema que tienen ustedes. Teníamos recreos de 5 minutos y un recreo de 10 minutos. ¿Cuál era tu materia favorita? Mi materia, cuando estuve en el Liceo 2, fue de primero a tercero y ahí creo que biología, sin duda, era mi materia favorita. ¿Y cuál no te gustaba? Matemáticas. ¿Habían talleres? No habían talleres. Eventualmente teníamos alguna actividad con algún tallerista o algo así, pero no eran talleres que eran curriculares o que estuvieran planeados durante toda la currícula del año. Okay. ¿Cómo te iba en el liceo? Bien, muy bien. Gracias, Santino. ¿Quién fue el director en tus épocas? ¿Sabes qué? Nosotros teníamos una directora que entró como suplente, que era una señora de Rocha. La verdad no recuerdo el nombre, pero sí nuestra scripta, que era Roxana López, que era una scripta muy presente, muy activa, que trabajaba mucho con nosotros. Entonces, la verdad, no recuerdo el nombre de la directora, sí a Roxana, que era como la scripta que tuve durante los 3 años, tuve la misma scripta. Sí. ¿Qué cambios crees que hubo desde actualmente y en tu tiempo? Bueno, el edilicio, sí, porque el liceo antes era de primero a tercero, entonces tipo toda la zona de contenedores no estaba, ahí teníamos patio, no estaban las rejas que ustedes tienen ahora en la entrada. Cuando yo arranqué el liceo recién estaban poniendo la malla, antes nosotros la cancha estaba abierta, no estaba la malla que hay ahora para la calle. Eso era un poco en cuanto a lo edilicio. Después, bueno, la modalidad era así, era bastante distinta, capaz que era un poco más, no sé si estricta, pero mucho más regulada, más controlada. Nosotros, tipo, la falta, por ejemplo, cuando faltaba un profesor, nuestra hora libre era frente a dirección. Vieron que hay una parte que es jardín y una parte que es un banco de... Bueno, podíamos estar ahí o en la biblioteca. No podíamos estar en el patio, no se podía hacer ruido porque el resto de las clases estaban con actividad, entonces eso era como bastante estructurado. Sí. ¿Qué te gustaba más del liceo? Compartir obviamente que estaba con mis amigas, con mis amigos, sí, obvio, sí, compartir sin duda. ¿Qué año fue el más difícil según tú y por qué? Yo creo que el año más difícil en el Liceo 2 fue el primer año, porque bueno, venía de la escuela, de estar siempre con el mismo grupo de amigos y todo eso, y ahí, cuando nosotros empezábamos en el liceo, lo que le pasa generalmente a ustedes, como la ansiedad de la lista, con quién te va a tocar, y a mí lo que me pasa es que cuando entro al Liceo 1, cuando entro al Liceo 2, en el grupo no tenía nadie en mi escuela. Entonces fue como esos primeros días ahí, pero nada, es muy lindo porque tengo amigos, aún tengo amigos de la época del Liceo 2. ¿Cómo eran las relaciones entre alumnos y profesores? Bueno, había un mix, o sea, había relaciones que eran como actualmente. muy profesionales del rol del profesor muy activo, de alumnos, nuestro rol ahí también siendo muy respetuosos y de trabajo en clase más ordenado, y después teníamos otros profesores donde el vínculo era más conflictivo o había menos respeto. Supongo que a ustedes les debe de pasar hoy lo mismo, o sea, como que en cada clase hay diferente sinergia o diferente modo de vincularse con el profesor.
¿Cómo se organizaban los eventos en aquella época? Por la falta de celulares y todo eso, debe haber sido más difícil. No teníamos muchos eventos. Sí. O sea, para hacerlo, si vos me decís lo concreto de juntarse a hacer deberes, nosotros íbamos de mañana al liceo y después de almorzar sabíamos que más o menos a las 2 de la tarde nos juntábamos en la casa de uno u otro y hacíamos los deberes. Después teníamos sí muy marcado el tema del horario de la clase de gimnasia, entonces a veces nos pasaba que cuando terminábamos gimnasia había un grupo de amigas que vivimos relativamente cerca del liceo, entonces terminábamos gimnasia y nos íbamos a la casa de otra a hacer la tarea o el deber, y ahí estaba el teléfono fijo y nosotros llamábamos a nuestras casas: hola, llegamos, vamos a hacer el deber hasta 5 de la tarde, y a las 5 te ibas. Sí, O sea, sí. era como... Muy puntual. Sí. ¿Era más estricto? No sé si era estricto, es como un poco las Sí, conversaciones que tenemos a veces contigo de que cambió la modalidad educativa. Sí. Entonces, obviamente, nosotros, por ejemplo, hacíamos entrevistas, las teníamos que escribir de puño y letra y la persona la firmaba abajo como testimonio de que había sido entrevistada, no estaba la grabación. Obviamente nosotros no teníamos computadora, no accedíamos ni que hablar, o sea, el celular no había, entonces como toda esa era una modalidad de estudiar distinta a la que hay ahora. No sé si era más estricta, era distinta y tenía otros códigos y también había otra dinámica con los docentes, profesores y todo eso, que todo era mucho más estructurado. Sí. Nosotros los profesores era como si vos te los cruzabas, no sé, en un supermercado, te daba como hasta vergüenza salvarlo, ¿no? Sí. Es como era eso, mucho más estructurado. Última pero no menos importante, ¿cómo era la convivencia? Porque ya no hay redes sociales, en ese momento no había redes sociales y todo eso, imagino que era más diferente de lo que es ahora. Sí, era distinta, pero no sé si no menos nociva o tóxica o contaminada con prejuicios o con que lo que sucede ahora. Sí, ahora. O sea, si bien ahora la terminología y se habla de bullying o de burnout o cosas... o lo identifican con un nombre, sí había violencia. Sí había hostigamiento, sí había chiquilines que abandonaban el sistema educativo por... Era más normal en esa época, ¿no? El abandono del sistema educativo. Sí, te pasaba que de primero a segundo ya había menos y de segundo a tercero. Ya. Y nosotros antes teníamos como algo muy marcado, que era que del liceo 2, en tercer año, nos íbamos a hacer el bachillerato al liceo 1. Y ahí generalmente se desplomaban las clases. Sí. Nuestras clases más o menos siempre fueron de 20 alumnos, 20, 25 era más o menos nuestro grupo, y a medida que pasábamos de año cada vez éramos menos. Sí. Bueno, muchas gracias por ver este podcast sobre el Liceo 2. Nos vemos a la siguiente.